Boa tarde a todos e a todas. Obrigada por nos acompanhar nessa segunda sessão do dia de hoje, 13ª sessão do ciclo de palestras As Marcas de Proveniência e Cultura Material, que é uma realização do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental, do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, com apoio da Oliveira Lima Library na Catholic University of America e da Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz. Nós vamos iniciar a nossa terceira palestra do dia de hoje, com o professor Dr. Fermín de los Reyes Gomes. Vou apresentá-lo brevemente e depois ele vai compartilhar a sua apresentação conosco. O professor Fermín de los Reyes é doutor em Filologia Hispânica pela Universidade Complutense de Madrid e tem mestrado em Indústria Editorial pela Universidade de Salamanca. É professor titular da Universidade e da Faculdade de Ciências e Documentação da Universidade Complutense de Madrid, especializado em bibliografia, história do livro e patrimônio bibliográfico. São as disciplinas que ele vem se dedicando a ensinar e temas das suas pesquisas. Ele é atualmente secretário e parte da comissão de doutorado da faculdade, da qual faz parte da Universidade Complutense de Madrid. Também foi professor na St. Louis University e na Universidade da Califórnia. É o presidente da Associação Espanhola de Bibliografia desde 2010. Conta com uma extensa bibliografia publicada sobre os temas desde 1996. Aqui destaco algumas das suas publicações, que no total são mais de 200, entre as quais são 15 livros, 8 edições, cerca de 40 participações em obras coletivas e mais de 40 artigos. E é o co-diretor do grupo de investigação Bibliopédia, de enquadernação e do livro antigo. Ele se dedica aos temas mais amplamente da história da imprensa e da edição em diversos âmbitos bibliográficos, estudo de legislação e censura do livro antigo, estudo da imprensa, e hoje vai conversar conosco uma palestra que vai ser em espanhol. As perguntas podem ser feitas em espanhol, em português, como se sintam mais cômodos através do chat durante a apresentação, depois vão ser repassadas ao professor no final da sua fala, para que ele possa responder. Muchas gracias y bienvenido, profesor, por favor. Adelante, ¿puede compartir su pantalla? Vamos a eso. Bueno, ¿está así ya bien? ¿Se ve? Se ve perfecto. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Quiero empezar, como siempre, agradeciendo la invitación a participar en este gran evento que es tan interesante, al profesor Fabiano Cataldo y, por supuesto, pues mi agradecimiento por la presentación a usted, a Natalia Henrich. Y bueno, pues voy a hablar en este momento de un trabajo de investigación que estoy llevando a cabo en la universidad y también en el lugar donde resido, que es la provincia de Segovia. Voy a hablar de bibliografía material y los estudios de procedencia referidos a los conventos desamortizados, los conventos expropiados en la provincia de Segovia. Para ponernos en el contexto, Segovia está en el centro de España, está limítrofe con Madrid, es una provincia muy pequeña, nada tiene que ver con las distancias y con la extensión que hay en Brasil, y tiene en toda la provincia 154.000 habitantes. La ciudad, la capital, son 52.000, o sea que es una ciudad muy, muy pequeña. Bueno, aquí he puesto algunas imágenes para que les ayude a entender ese contexto.
acueducto romano, una ciudad de origen romano, pues un alcázar que es bastante conocido, el Palacio de los Reyes, la catedral en la parte inferior y izquierda, y abajo a la derecha tenemos uno de los monasterios, uno de los conventos, que es el que más libros tenía, uno de los cerca de 30 conventos que había en el siglo XIX en la provincia. Tiene el honor de ser la primera ciudad española que tuvo imprenta en 1472. 1472, la primera imprenta que hubo en España estuvo aquí en Segovia. Y bueno, vamos a ver qué es lo que voy a hablar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo del trabajo de investigación es buscar, identificar las bibliotecas de estos conventos. Entonces voy a estructurarlo en 5 partes. ¿Qué ocurrió con los conventos? ¿Qué aconteció con los conventos, con sus libros? ¿Cuántos libros hay? ¿Están todos los libros? Porque estamos hablando de un periodo, ahora veremos, del siglo XIX. Desde el siglo XIX hasta esta parte, ¿qué ha ocurrido con esos libros? ¿Dónde están esos libros que faltan? Esas son las preguntas. Y ahora vamos a ver un poco el contexto histórico. El punto de partida, no voy a hablar del monacato, de todos los conventos, eso ya es algo conocido a lo largo de toda la Edad Media. Hay algunos que se fundan en el siglo XVI, pero nuestro punto de partida es 1835. En ese año, el Estado desamortiza, expropia los conventos, es decir, que expulsa a los religiosos, se apropia de todos sus bienes para vender esos bienes y así poder pagar la deuda del Estado. Exceptúan de esa venta los libros, los documentos y todos los objetos de arte. Todos esos objetos van a pasar a bibliotecas y a museos públicos. Esa era la intención. Y desde el principio, la ley obliga a hacer inventarios de los libros, bueno, de todos los objetos, pero yo me voy a centrar en los libros, lógicamente. En ese momento, al menos hay 28 conventos, tanto en la capital como en el resto de la provincia, ¿no? Son bastantes para una capital, para una provincia tan pequeña. ¿Qué ocurre? Que desde que se hace la ley en 1835 hasta que pasan esos libros a la biblioteca, transcurren varios años. Se hace varios años después. Y ahí se inicia uno de los problemas. Los conventos quedan sin protección. En muchos casos se hacen robos, hurtos, hay todo tipo de daños, que es dejar un edificio sin protección y sin habitación, y por lo tanto hay unas pérdidas iniciales de libros. Luego hablaré de ello. Pero el objetivo, como he dicho, es que estos libros pasaran a las bibliotecas. Entonces se crean una red de bibliotecas públicas en cada provincia española, y en el caso de Segovia, esa se crea relativamente pronto y se inaugura en 1842. O sea que es una fecha relativamente temprana. A partir de ese momento de la inauguración, también se empiezan a realizar compras y donaciones de libros, ¿no? Esta es la primera sede que tuvo la biblioteca. Forma parte de un palacio, un antiguo palacio del rey Enrique IV, que fue anterior a los Reyes Católicos, y es una capilla que le llamaban Hospital de Viejos porque ahí había gente mayor, donde se cuidaba. Pues esta fue la primera sede, la sede inicial en esta capilla. Y tenemos, he dicho, los inventarios. Hay varios inventarios realizados en fechas muy próximas a la ley. Entonces, una comisión de 3, 4, 5 personas
se encargaba de ir por los monasterios realizando esos inventarios. El problema de esos inventarios es que no dan una gran información. Es verdad que sí dan, por ejemplo, pues el título, el autor y el formato, el tamaño, nada más. Entonces son muy escuetos, pero es una información valiosa porque es la que nos ayuda, ¿no?, a saber qué es lo que había. ¿Cuántos libros hay? Bueno, vamos ahora a la biblioteca actual. ¿Qué hay hoy en la antigua biblioteca, lo que fue la antigua biblioteca pública? Hoy biblioteca pública tenemos como patrimonio 17.412 documentos, pero lo que interesa es el fondo antiguo, especialmente hasta la fecha en que los conventos tenían sus libros, ¿no?, que es 1835. Corresponde prácticamente con el corte de la bibliografía material, 1830, bueno, más o menos. Entonces, tenemos hoy día 4.256 impresos en la biblioteca pública. Como digo, hoy día. Pero ¿cuántos había en 1842? 4.150. Bueno, no hay casi diferencia, ¿no? Estos son prácticamente los mismos. Y de esos 4.150 volúmenes, tenemos controlados los impresos de 19 conventos. Hay ex libris, procedencias de 19 conventos. Del resto no hay ex libris. Habrá que ver si de alguna otra manera se puede saber su procedencia, pero es complicado porque incluso en el libro de registro de la biblioteca, cuando se sabe, se ponía el nombre del convento, pero en otros casos simplemente ponía convento. Entonces no podemos saber exactamente cuál era esa procedencia, ¿no? Bueno, ¿cuántos libros hay? ¿Cuántos son esos que hay que analizar? Entonces, de esos 19 conventos que he dicho, son 906 los que tienen ex libris. Es un 22%. O sea, tenemos identificado ahora mismo un 22% del total de libros que pasaron de esos conventos a la biblioteca y que hoy, en 2020, están en esta biblioteca, la biblioteca pública. Pero no se puede trabajar un poquito más a largo plazo, sí, ¿no? Todavía no he terminado la investigación, pero de momento he hecho una selección de las procedencias, una representación de cada uno de los conventos para ver cómo ponen los ex libris, cómo son las encuadernaciones, cuáles son los datos que pueden orientar para la búsqueda de otros, para la identificación de otros, y en ese caso pues he revisado de momento 146, que son 16% de los ejemplares que existen, ¿no?, con ex libris. Esta es la biblioteca, esta es la biblioteca pública actual, nada tiene que ver con la antigua, porque esta se realizó hace muy pocos años y se inauguró en 2016. Es una biblioteca espectacular, como se puede ver, con gran iluminación, con un amplio espacio y sobre todo con un espacio, con un depósito como el que muestro, que está perfectamente acondicionado para este fondo antiguo. O sea, tiene unas instalaciones muy modernas y ahí esta es una muestra de una parte de esos OPACs con esos ejemplares que se corresponden en su mayor parte a los conventos desamortizados. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Cuál es la metodología? Tenemos que hablar, por supuesto, de ese análisis material, ese análisis en el que tanto insiste y en su exposición lo presentó magníficamente el profesor Cataldo. Ese análisis, por eso no voy a entrar tampoco en demasiados detalles, aunque veremos una parte, ¿no?, de lo que he podido ver, ¿no?, con los ejemplos. Dentro de ese análisis material, aparte de los datos de edición, que nos orientarán para ver qué libros se interesan, de dónde eran, de qué fechas, todos esos datos que ya les comentó el profesor Cataldo,
pues hay que ver la encuadernación. Es importante ver si es original o no, porque la encuadernación nos va a dar datos valiosos, las hojas de guarda, la portada y el resto del libro. O sea que, bueno, al final hay que verse el libro por completo, pero es verdad que se concentran más esos elementos de procedencia, esas marcas de procedencia, como todos conocen perfectamente, en esas partes iniciales, tanto en la encuadernación como en hojas de guarda y portadas y esas páginas. A partir de ese análisis material se extraen los datos lógicos que nos interesan. Pues esos ex libris de los conventos, que son en su mayor parte, vamos, prácticamente todos, manuscritos, ¿no? Son anotaciones manuscritas, ahora veremos, de esa procedencia. Algunos son más sencillos, otros son un poco más complejos. Pero claro, los conventos los tienen en algún momento. Es posible que esos libros pertenecieran anteriormente a otros poseedores. Bien, los propios frailes, que luego los daban a sus conventos, o bien de otras procedencias, con lo que nos podemos encontrar con interesante información. Lo mismo digo de las asignaturas. Claro, las asignaturas topográficas. Siempre ha habido un sistema de ordenación, en la mayoría de los casos. En este caso tenemos distintos sistemas de ordenación, tanto los propios de los conventos como las asignaturas, como los datos de posteriores pasos, por ejemplo, a la biblioteca pública o, en algunos casos que están fuera de la biblioteca, ya veremos, a las bibliotecas correspondientes. Todo tipo de anotaciones. Y cuando digo todo tipo, pues todo tipo, ya lo habrán visto, desde anotaciones de lectura, subrayados, también se pueden encontrar otras como comentarios, exdonos, hasta una receta para un mal de bazo, un mal de estómago, he llegado a ver, ¿no? En uno de estos dibujos, en fin, de todo. También la secuela de la desamortización, distintos sellos que ponen, marcas que ponen en las cubiertas, en las tapas de la encuadernación para identificar esos libros. Bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos, porque yo creo que es lo más importante que podamos ver, y es esos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una encuadernación. Empiezo desde el exterior. Las encuadernaciones pues, tienen sus estilos artísticos, todos los conocen. En este caso, las encuadernaciones en general no están muy bien conservadas porque son libros que han sufrido. Son libros que han sufrido mucho desde el trato que pudieran tener en el convento, hay menos, pero esos libros han sido trasladados y trasladados varias veces y no en muy buenas condiciones, con lo que no quedan muy bien las encuadernaciones. Bueno, pues ahí tenemos un superlibros, no es lo habitual. En este caso es de la abadía de Párraces, está aquí a unos kilómetros de Segovia, y tiene en el interior una parrilla que es el símbolo del Escorial, ¿no? Una parrilla con la que fue martirizado San Lorenzo, y como Párraces estaba vinculado al monasterio del Escorial, que está en Madrid, al otro lado de la sierra, pues tiene esa llamativa marca, ¿no? En la encuadernación. Aquí veo algo importante, pues es una foto de una parte del depósito donde se ven, bueno, las asignaturas modernas, no es lo más recomendable, desde luego, afean bastante y tapan la información que puede haber en el lomo de los libros, pero vemos unas etiquetas amarillas, vemos algunos rasgos que pueden ayudarnos a identificar procedencias. Todo esto siempre viendo las pautas, que haya unas pautas comunes. También es verdad que una de las primeras actividades que realizó acciones que realizó la biblioteca fue marcar, fue tejuelar, poner los tejuelos, rotular, como dicen ellos, los libros. O sea que en esos años, de principios de 1840, 41 y 42, lo que se hizo fue darles esas etiquetas a los libros. Bueno, pues hay que ver cuáles son de los conventos o cuáles son de los
del momento de la encuadernación. En el caso de la izquierda, es un claro ejemplo de organización de un convento, el convento de San Francisco, que está aquí en la capital, aquí en Segovia, y todos tienen esa misma organización. Tiene una etiqueta con el autor, con el título, y en la parte superior esa localización diciendo en el estante, el cajón en el que está y el número. Y eso nos ayuda mucho. Estos son muy fáciles de identificar. Hay otros que no lo son tanto. Aquí tenemos otro. Este es un convento que ahora mostraré el caso. Es del convento de Nuestra Señora de la Hoz. Vemos Ex Libris por un lado, esto está en la tapa. Vemos una pegatina, un sello de la Biblioteca Provincial y otro con la asignatura un poco más moderna. Pues es uno de los casos, uno de tantos casos que se puede encontrar. En este libro, como vemos, es una obra conocida, tenemos también es de los pocos casos que se conservan de este convento, en este caso en un pueblo, de Villacastín, una localidad cercana también a Segovia. Bueno, aquí todo es cercano, y pone, como ven, siempre a mano, es de la librería de los padres de Villacastín. Poco a poco se van identificando, no son muchos, la verdad, los que se pueden identificar. A veces de 800, 900 libros que había en un inventario, resulta que se conservan 2, nada más. Aquí tenemos varios. Aquí es otro de los casos que vemos, en que se puede ver con hasta 3 marcas de proveniencia, ¿no? De procedencia. Pues una de un fraile, Fray Tomás Ortiz, que es el que tenemos en la parte superior, es del uso de. Luego tenemos en la parte inferior, pasó a la librería de la Merced, o sea que previamente perteneció a Fray Tomás Ortiz, después pasó a la biblioteca del convento de la Merced, de Segovia, en la fecha 1791, y luego tenemos el sello que desluce de la biblioteca pública. En otros casos tenemos esos exdonos, esas marcas de donación. En este caso, el obispo de Málaga es el que pues, dona, regala a la librería, y como ve, de los mercenarios de Segovia, está el convento de la Merced. Esta obra compuesta por 16 tomos, ¿no? O sea, que es el obispo de Málaga, el que en 1825, 10 años antes de la desamortización, regala esa obra. O sea que como ya conocen perfectamente, estos libros y todas estas indicaciones nos dan una enorme información, una interesantísima información que, bien analizada, pues nos puede llevar, desde luego, a unas conclusiones interesantes. Otros casos, pues una procedencia bastante anterior. Aquí vemos de otro convento. Vemos aquí varios rasgos, ¿no? Pues desde la localización en el estante, luego tenemos un número de registro, que esto es moderno porque se ha hecho con bolígrafo. Tenemos el ex libris del convento de los Huertos, que también es otro que había, está desaparecido aquí en Segovia, y el correspondiente sello. Pero, además, en una de las hojas finales, bueno, iniciales en este caso, hay una nota de 1555 en que dice que este libro se compró en Salamanca por 12 reales, es el precio que costó en su momento, en esa fecha, por Gabriel López. O sea que tenemos ahí la historia de un libro bastantes siglos antes. El impreso es la edición es de 1532, o sea que estamos hablando de 22, 23 años después de impreso este libro. Se compró por Gabriel López y luego ya pasaría en algún momento determinado al convento. Vamos a ver un poco la metodología. He manejado los inventarios de las bibliotecas, esos inventarios, los que quedan. Quedan 17 inventarios de 17 conventos, faltan los de 11, que no los he podido localizar. Problema, lo que he comentado antes, pocos datos. También está la información de los libros de registro de la biblioteca, que afortunadamente se conservan desde el inicio
desde los años 50, como vemos ahí. Entonces hay dos grandes libros de registro donde ahí sí que aparece toda la información detallada con los datos de pie de imprenta, lugar de impresión, impresor, el año, el tamaño, la procedencia, el estado incluso de conservación. O sea que todo eso es una información valiosísima para poder comparar, ¿no? y ver también que si falta algo o no. También hay documentación de la desamortización, de todo el procedimiento, que lleva muchos documentos. El propio archivo tiene también documentación, lógicamente, la propia biblioteca en su archivo, y en la Biblioteca Nacional también, y ya lo veremos ahora por qué. Ahí tenemos una imagen de lo que es ese libro de registro, del primero, de 1856, con todas estas columnas, con esos datos que digo, y bueno, pues un dato curioso de una historia particular que mencionaré ahora a continuación, que es ese incunable, esta mención le puesta de un incunable a lápiz que se hizo a principios del siglo XX, como veremos. Este es el resto de archivos donde hay documentación relacionada con todo el procedimiento y relacionada con Segovia exclusivamente. O sea, que son muchos los lugares en los que hay que ver esa documentación. El análisis material, desde luego, importantísimo. Y ese análisis material también nos va a llevar a los archivos y los archivos nos llevarán al análisis material. ¿Están todos los libros de los conventos? Bueno, se me ha montado esto cuando he estado haciendo la prueba antes, no, pero bueno. Hemos dicho que no de todos los conventos hay inventarios. El problema también es que en algunos o no había libros o estaban en muy mal estado. De los datos de los inventarios que quedan, teniendo en cuenta que faltan, hay 19.434 volúmenes. O sea que, bueno, pues es un conjunto amplio. Y vuelvo a repetir, de ellos, 4.150 fueron los que quedaron. ¿Qué ocurrió con esos? Bueno, con esos y con más, incluso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció con esos 15.000? Esa diferencia. Bueno, pues nos podemos imaginar algunos casos. Este es el convento de la Hoz, en un lugar precioso, en unas hoces, un río, un lugar poco accesible. De 1.273 volúmenes que dicen que hay en la biblioteca, solo quedan 2 en la biblioteca pública. ¿Qué ocurre? ¿Qué pudo ocurrir? Pues que era muy difícil el traslado y a lo mejor simplemente dijeron que estaban en mal estado y bueno, pues o los trasladaron sin ningún problema o ahí los dejaron. Pero solo quedan 2. Hicieron una pequeña selección y es mucha la diferencia, ¿no? En otro convento, por ejemplo, y ahí está el documento, dice, se hallan 50 libros muy antiguos y estropeados. O sea, no dicen qué libros, son 50 nada más, cuyas impresiones se hicieron entre los años de 1470 hasta 1484. Yo creo que lo de 1484 puede ser un error, pero bueno, ahí estamos hablando de incunables. Pues hay incunables y no se conserva ninguno de ellos, ¿no? O en otro convento, en el Cuéllar, que es una localidad que está a unos 60 kilómetros de aquí, de Segovia, en el convento de San Francisco, dice 12 arrobas son 11 kilos, de libros viejos, entre los que no se encuentra ninguna obra completa. No hacen inventario, simplemente dicen que hay pues 138 kilos de libros. Claro, eso es un problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Pues, como he dicho, algunos están en mal estado, otros están desordenados. Y como este proceso es un proceso complejo, la ley, y no había medios económicos, la ley permite a los organizadores, a las bibliotecas, vender los libros inútiles. Eso pone en la ley, libros inútiles. Entonces, en Segovia se venden al peso. Hay 2 ventas, 1842, 1845, se venden 25.000 kilos de libros. ¿Y cuánto es un kilo de libro, no? Supongo que más de uno se lo habrá preguntado, o lo habrá visto, e incluso lo habrá experimentado. Bueno, pues yo me puse
a pesar libros. Claro, decimos, ¿los libros pesan? Pues son pesados, unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen de la izquierda tenemos 5 volúmenes que pesan 3 kilos, algo más de 3 kilos, y a la derecha un solo volumen que pesa 4 kilos, con tapas duras. Claro, hay que hacer una media, no todos son grandes ni todos son pequeños. Pesé unos cuantos, ahí bueno, es simplemente por hacer una idea de relación de páginas, relación de las encuadernaciones, los gramos. Me sale aproximadamente una media de poco más de 1 kilo por libro. Algunos autores ponen incluso menos, pero yo soy más prudente y digo, bueno, pues vamos a poner, ya que hacemos cálculos aproximados, una cifra que esté en torno a 1 kilo un libro, no 1000 gramos, un libro. Es una manera de calcular, puede estar equivocado, pero bueno, me baso en una experimentación a la hora de pesar. Y entonces, claro, estamos hablando de 25.000 libros que se perdieron, que se vendieron al peso. O sea, que esos 25.000 libros que se vendieron, más esos 4.150 que quedaban, pues nos llevan a aproximadamente unos 30.000 libros. Unos 30.000 libros que había, seguramente más, porque hay conventos sin inventario, que había en esos momentos. Con lo que una de las conclusiones es que se perdió más de un 85% de los libros en todo este proceso de desamortización. Claro, con ese dinero que obtuvieron de la venta, pudieron pagar al bibliotecario y pudieron arrancar la biblioteca, ¿no? el funcionamiento de la biblioteca. Luego ya se encargó la Diputación Provincial, pero en un inicio fue así. Y ya terminamos con ¿dónde están? ¿Dónde están algunos de esos libros? Pues algunos seguramente se destruyeron o se usaron en otros, pues para embalar libros, o sea, para embalar cualquier tipo de material o de producto, de comida, alimentación, en fin, de todo, para pólvora, de todo. Hubo otros, desde luego, que pasaron a bibliotecas extranjeras y nacionales. Las leyes dicen, publicadas después del año 36, si esto fue en 1835, pues ya en 2 o 3 años se quejan de que se están llevando muchos libros. La gente está negociando con esos libros. Y los extranjeros, los europeos, ¿no? El resto de Europa, vienen y se llevan mucho patrimonio. Mucho, o sea que hay mucho fuera de nuestras fronteras, ¿no? Por supuesto, comercio y bibliotecas particulares. Hay casos excepcionales. La Biblia políglota de Amberes, que estaba en el Parral, lo pidió la Biblioteca Nacional en ese momento y se lo llevaron. Y luego los manuscritos e incunables los pidió la Biblioteca Nacional en 1904, porque decían que la gente que venía iba a investigar a Madrid y no tenía que desplazarse a otras localidades, que mejor estaban en Madrid. Y la biblioteca mandó tanto los manuscritos como los incunables, no todos, ahora veremos, como 38 volúmenes del siglo XVI, ¿no? Este es un caso curioso porque estoy detrás de la pista, ¿no? A ver dónde están todos los incunables. He dicho que estaban los libros de registro. En los libros de registro hay, en un primer momento, 39 incunables. Después, en 1899, finales, hay 34. En 1904 solo se envían 10 a la Biblioteca Nacional, solo 10. ¿Qué ha ocurrido con los 24 que faltan? No se sabe. En 1909 quedan 3 y hoy no queda ninguno. No se sabe qué ha ocurrido con esos incunables. Probablemente se pusieron a la venta. He estado buscando en la biblioteca, en museos, en archivos de aquí, por si acaso estuvieran, pero no están. Probablemente se vendieron. Aquí están algunos de que están en la Biblioteca Nacional, de esos 10 que están en la Biblioteca Nacional, pues ahí tenemos esas marcas que, como vemos, pues, con el número, con la asignatura de la Biblioteca Nacional, el número de registro en la Biblioteca Nacional. En otros casos vemos este, que he puesto un ejemplo parecido antes, este de San Francisco, vemos las distintas marcas de procedencia, son inequívocamente de Segovia, pero están ya en la Biblioteca Nacional. En otras bibliotecas españolas hay más
más ejemplares, pocos, pero los hay, porque claro, esos 25.000 que se vendieron al peso, pues probablemente muchos de ellos se revenderían y fueron circulando, ¿no? De manera que es fácil que se puedan encontrar. Y hay un incunable que sí he localizado en la Biblioteca Pública de Ávila. Hay un coleccionista, el Marqués de Piedras-Albas, que yo creo, ya voy finalizando, que es de donde procede la mayor parte del fondo de la Biblioteca Pública de Ávila y que yo creo que es al que se le vendieron la mayoría de los incunables, estos que están desaparecidos. He ido a revisar los incunables, pero la mayoría han sido reencuadernados, con lo que es muy difícil, claro, saber la procedencia. Ahí vemos que es Conventus Segoviensis, Carmelitas Descalzos. Este está muy claro. Y luego ya, pues como curiosidad, bueno, pues me cito, me voy a autocitar, y en este caso me lo van a permitir, porque yo tengo dos libros que pertenecen o pertenecieron a conventos segovianos, los tengo aquí conmigo, que bueno, pues, pude ver en el mercado o me dijeron, un amigo también me dijo que se estaban poniendo a la venta, así que los compré y bueno, pues ahí los tengo. Supongo que ahora disfrutaré un poco de ellos y un poquito más adelante pues irán al lugar que les corresponde, que es la biblioteca pública. Y ya terminando, pues ya sabemos todos que esa reconstrucción de bibliotecas es una tarea compleja, una tarea muy difícil, porque no siempre se conservan los libros, porque hay que revisar muchos ejemplares, hay que revisar la documentación también en bibliotecas y archivos, porque esos inventarios no aportan toda la información que nos habría gustado. Y, desde luego, la gran conclusión es que es imprescindible el análisis material de los libros para extraer el mayor número de datos posibles. Eso es fundamental, ese análisis material minucioso que ya les dijo el profesor Cataldo, ese análisis página a página. Incluso en estos días, como estaba trabajando con esto, pregunté a la Biblioteca Nacional de España por un ejemplar y dijeron, pues no lo habíamos visto, no se había visto en la catalogación, no se había identificado el origen, la procedencia, porque simplemente ponía Parral, simplemente un dato. Claro, en un contexto como en el que estaba investigando, pues, se identifica perfectamente, que incluso en manos de expertos también puede pasar desapercibido. Así que el análisis material, no solo para esto, también para otras muchas cuestiones, para la protección del patrimonio, etcétera, etcétera, es importante, es importantísimo, es imprescindible para poder obtener todos estos datos y facilitar el conocimiento de las procedencias. Y nada, bueno, tengo unas escasísimas referencias porque bueno, hay mucha bibliografía, pero básicamente de lo que es la desamortización y las bibliotecas. Sobre la desamortización hay muchos libros, sobre las bibliotecas solamente estos y el que estoy elaborando, que bueno, todavía estoy ya avanzado, pero se publicará, espero que para este año que viene. Pues obrigado y ahí están mis agradecimientos. Quedo a su disposición. Muchísimas gracias, profesor. Estamos todos fascinados por su presentación, por las fotos que nos enseñó de Segovia, que es bellísima, y de las dos bibliotecas, que la nueva tampoco deja mucho con la antigua, ¿no? Es obviamente muy diferente, pero se ve preciosa. Es preciosa. Muchos comentarios también en el chat, pues por eso, ¿no? Por la belleza de las fotos de Segovia y de los materiales. E, bom, se vierem algumas novas perguntas aqui pelo chat, podem continuar mandando. Eu vou fazer algumas perguntas que surgiram. Nos llamó mucho la atención, la gente también se comenta esta cuestión del peso de los libros, que me pareció fascinante y muestra también cómo uno tiene que desarrollar diferentes formas para hacer su investigación, ¿no? Entonces le quería preguntar si es la primera vez que veo el cálculo mismo, cómo se hizo, y si nos puede contar un poco, si ya encontró cosas que como similares en otros lados y cómo fue desarrollando su tabla. Sí. Que seguro nos va a servir a muchos. También le pregunto si eso sale en algún lado que lo podemos referenciar y utilizar, porque sí nos va a servir.
Pues no lo he visto. O sea, sinceramente no he visto en ninguna publicación ese cálculo. Sí que he visto, hay un libro que bueno, tengo también aquí. Vamos, lo tengo porque estoy trabajando con él y porque tengo todo prácticamente a mano. Es uno de los libros que cito, que es sobre las bibliotecas de Valencia, en la provincia de Valencia. No lo he citado porque esto es mucho más complejo. La desamortización, se crean bibliotecas públicas, pero también en los lugares donde había universidades, esos libros pasan a las universidades. O sea que hay una doble vía, ¿no? Bueno, pues este autor calcula en 700 gramos, 700 y algo gramos, un poquito menos que yo, los libros. También estuve hablando con él y también había hecho pues un poco eso, el pesaje de los libros. Yo creo que lo que hay que ver, claro, es muy difícil, cómo se calcula. Lo ideal sería pesar todos, ¿no? O pesar un número cada vez más amplio, porque hay distintos formatos. Lo que yo hice es buscar una representación de los formatos. Los formatos predominan, sobre todo el folio, que suelen ser libros más grandes, de un formato más grande, y mezclarlos con algunos pequeños. Por eso, esa muestra de esos 11, o sea, fui pesando individualmente distintos libros, ¿no? Y hay muchas diferencias. Ahí se veía en la tabla como pues, desde 300 gramos hasta 4 kilos. O sea, es que es muchísima diferencia. Entonces hay que hacer una media calculando que ni todos son tan grandes ni todos son tan pequeños. Una muestra representativa. Y me salían esos 1.100 gramos, pues más o menos un kilo. Pensando que el otro autor eran 700, casi 800 gramos, o sea que se quedaba por debajo. Poniendo 1.000 gramos, poniendo un kilo, aparte de que las cifras son redondas, yo creo que incluso podría haber más, pero bueno, yo me quedo, soy un poco más conservador, pero bueno, tengo un artículo que estoy ya terminando y que se publicará si procede ahí en Brasil y bueno, me anoto apuntarme este tema para poder incluso pues ponerlo por escrito, ¿no? Que yo creo que sí que puede ser interesante, pero fue así, pesar, pedí un peso que utilizan para correos en la biblioteca, claro, para pesar los envíos. ¿Y para qué lo quieren? Pues quiero pesar libros. pues a pesar libros. Uno tiene que pesar libros, medirlos, abrirlos, leerlos y hacer un poco de todo, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Mira, tenemos otra pregunta. Bueno, de hecho nos pregunta el profesor Cataldo, que si puede usted hablar un poquito más sobre las listas de compras como instrumento para el estudio de las marcas de la procedencia. Claro. Las listas de compras son fundamentales, también, pero depende del tipo de biblioteca de que estemos hablando. Si se trata de bibliotecas particulares, pues las listas de compra nos van a decir qué libros, cuándo, cuánto costaron, que eso es muy importante. O sea que ahí tenemos una información valiosa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una biblioteca pues como estas, unas bibliotecas públicas? Las listas de compras son más modernas, generalmente más modernas, pero están los libros de registro. Entonces, los libros de registro son utilísimos porque ahí sí que no aparecen los precios, pero si conservan la documentación sí que podrían estar ahí, o las facturas, pero que sí que aparecen las procedencias. Eso es fundamental. También en las listas de compras aparecen a quién, ¿no? los proveedores. Y esa información es básica, fundamental. Otra información aparte, pero yo no me he encontrado en estos casos, ¿no? Hay un caso curioso que está muy bien estudiado por mi colega, el profesor José Luis Gonzalo, ¿no? José Luis Gonzalo Sánchez Molero, que también está en mi facultad de documentación. Él ha estudiado la bibliofilia regia, la bibliofilia de los reyes de España, pues desde Felipe II, anteriores, o sea, todo el siglo XVI básicamente lo ha estudiado, libros que están en el Escorial. Son los libros, a ver, para ponernos en el contexto, los libros de los reyes de la dinastía de los Austria,
hasta 1700, esos están básicamente en la Biblioteca del Escorial, del Monasterio del Escorial, que está cerca de Madrid. Y luego la dinastía de los Borbones, esa ya es la que crea la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Real, y entonces su biblioteca privada está en el Palacio Real de Madrid. Pues bien, a lo que iba. Se encuentran entre la documentación en el siglo XVI esas listas de adquisiciones de libros para los monarcas, para los reyes. Eso es muy importante. Otra fuente también muy útil para las procedencias son los inventarios. Los inventarios, sobre todo los inventarios post-mortem. Es decir, cuando alguien moría y había que repartir su herencia, se hacían los inventarios de todos sus bienes y entre ellos están esos de los libros, lógicamente. Ahí tenemos una información fundamental. O sea que la verdad es que hay muchísimas fuentes. Lo que pasa es que va a depender del tipo de biblioteca. Hay bibliotecas que ya no existen, como pueden ser estas bibliotecas particulares que digo yo, que se inventariaron en algún momento, se vendieron y se dispersaron. Hay otras bibliotecas que, como las que he citado yo, pues han desaparecido parcialmente. Los casos son tan variados que también la documentación es muy variada. Tenemos otra pregunta en el chat. Le pregunta si en estos libros sí ha encontrado marcas de fuego. No. Vamos a ver, las marcas de fuego son netamente americanas. Se dice, o se habla, o se ha escrito que puede haber algún ejemplo previo en Italia, pero vamos, básicamente las marcas de fuego son de libros americanos. Sí que hay en algunos libros, o en más de uno, lógicamente en los cortes puede haber rotulación. O sea, se puede escribir el título o el autor, o lo que sea, pero escrito con tinta. Pero como quemado, o sea, con la marca de fuego, eso es exclusivamente americano. O sea, si hubiera un libro de esos, lógicamente vendría de un convento americano y yo desde luego no he encontrado ningún caso, pero aquí desde luego no se hacía así. El sistema era la anotación, como he puesto, la anotación a mano para marcar esa propiedad. Hay que tener en cuenta que en el caso de los conventos, pues claro, se puede marcar la propiedad, pero en un monasterio no se tenía la conciencia de que esa biblioteca fuera a dispersarse o fuera a ir a otro lugar, ¿no? Todo el mundo sabía. O sea, hay muchas bibliotecas que tenían siglos, bastantes siglos de existencia, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Entonces, pues muchas de ellas ni hacen marcas, ¿eh? Pero eso es una desventaja que tenemos, ¿no? De esos que no tienen, pero no, marcas de fuego. Nos surgió otra pregunta acá en el chat que pregunta si las bibliotecas no conventuales fueron deshechas por orden real. Y creo que un poco ya lo que usted había mencionado, la cuestión de la dispersión y cómo sería el contexto de dispersión de las bibliotecas conventuales. Sí, no es exactamente orden real, es del gobierno. Vamos a ver, hay una alternancia de regímenes, digamos, conservadores y liberales. Estamos hablando del siglo XIX, que no es como ahora, ¿no? El siglo XIX, conservadores, liberales, tal. Y entonces, normalmente, el liberalismo lo que tiene es una tendencia anticlerical. Las primeras desamortizaciones empiezan con los jesuitas. Carlos III, sí, en el siglo XVIII expulsa a los jesuitas. Es un problema exclusivamente con esa orden. ¿Cuándo empiezan esos intentos de desamortación, de expulsar, de quitar a la Iglesia sus bienes? Con la invasión francesa, en 1808. 1812, la ocupación, 1808-1812, la ocupación francesa hace que también se expropian conventos. Lo que pasa es que luego llega el rey, Fernando VII, y lo devuelve. Y luego hay un trienio liberal, 1820-1833, pasa algo parecido. Muy parecido. Claro, cuando llega un gobierno fuerte, en 1835, lo que quieren es obtener rendimiento.
de esos bienes eclesiásticos. Para que me entiendan, cualquiera de nosotros tiene unas propiedades y esas propiedades normalmente a nuestra muerte se reparten entre los herederos. Pero en el caso de la Iglesia no ocurre así. La Iglesia siempre tiene sus propios bienes y los que le van donando y los que va adquiriendo, pero sobre todo los que va donando. Entonces, claro, son siglos en que la Iglesia va acumulando, aparte de los propios conventos, muchas tierras, casas y de todo. Y eso es lo que quita el Estado para pagar la deuda pública, exceptuando, como he dicho, los bienes artísticos, que eso los deja aparte. Luego ahí, más adelante, que es una cosa muy bonita también, en 1869, también con otro régimen liberal, se quieren expropiar catedrales, o sea, los bienes artísticos y culturales, ¿no?, de catedrales y de algunos monasterios que quedaban por ahí. Era una expropiación, se llama cultural. Lo que pasa que también, bueno, esta no se aplicó tanto, ¿no? Pero, o sea, que hay varios intentos de eso. En algunos casos los conventos permanecen, los edificios, y tienen otros usos, y en muchos casos se han destruido, lamentablemente, los propios edificios. Bueno, sim, não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Acho que o professor Fabiano queria entrar para fazer algumas considerações. Bueno, de mi parte ya me despido y doy las gracias otra vez por su participación y se lo dejo con el profesor Fabiano Cataldo que cierre nuestra sesión. Gracias, un placer. Natalia. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, muchas gracias. Gostaria de agradecerle su generosa presentación. É realmente genial ver uma das nuestras referências comentar a importância da bibliografia material como metodologia de trabalho para as procedências. Muchas gracias, profesor. Pues muchas gracias, profesor, por la invitación, por haber podido participar en este interesante evento que me parece eso, es excepcional, lleva mucho trabajo y en estas circunstancias pues es peor todavía, ¿no? Pero bueno, también estas circunstancias nos permiten vernos, aunque sea a la distancia, y lo importante es comunicar nuestros trabajos, que todos conozcamos, que haya mucha gente que conozca lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, porque al final un libro es un libro aquí, en Brasil, en Argentina o en Venezuela, ¿no? Y la metodología, pues tiene que ser básicamente también la misma. Las fuentes son las que varían, como he comentado, ¿no? Las fuentes de información varían según las bibliotecas, según los libros, según las circunstancias, pero ahí están los libros y tenemos que aprovecharnos de ellos y extraer la máxima información, porque estamos hablando de nuestra historia y de nuestra cultura, ¿no? Y es una historia común que tenemos, ¿no?, en Europa, en América y en el resto del mundo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Esperamos poder invitá-lo presencialmente no futuro. Me encantaría ir para allá y bueno, pues poder hablar de esto, de bibliografía material, de análisis ya de eso, porque bueno, es algo que me apasiona todavía. Después de mis 32 años que llevo trabajando en libro antiguo, tengo más, claro, pues me sigue apasionando esto y cada vez me gusta más, ¿no? Cada vez disfruto más y sobre todo, pues yo creo que se disfruta compartiendo, ¿eh? Lo más importante es compartir con los demás lo que uno hace y aprender también de los demás. Así que todavía estoy en eso y estoy deseando ir para allá para aprender, ver y compartir. Perfeito. Muchas gracias. Natalia, por favor. Bom, então damos por encerrada mais essa sessão do ciclo de palestras. Lembrando que hoje à noite temos uma terceira sessão do ciclo de palestras e que as gravações estão ficando disponíveis no canal no YouTube também, para quem não conseguiu assistir tudo agora ou para quem quer rever, vão estar disponíveis os vídeos. Obrigada, boa tarde a todos e a todas e nos vemos mais tarde à noite.